Hay hermanos de alma que no hacen vivir. Bueno, la verdad que es un honor y un placer poder estar. Ya venimos hace rato hablando para que vengan. Pero, bueno, las obligaciones, las responsabilidades hacen que pudo haber sido recién el día de hoy. Bueno, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. ¿Querés hablar a tu delegación? ¿Tienes una palabra? Bueno, contentos. Fue lindo. Veíamos fotos porque yo ya vine a abrir el canal de YouTube. Ya estaba ahí. Bien. Muy bueno. Vámonos. Re lindo. Bueno, una bendición poder estar con ustedes. Creo que la mayoría los conocemos, algunos no por allá, pero ya los conoceremos. Y bueno, y proclamamos que se extiende el reino de Dios en este lugar. ¿Sí? Que el Señor los usa a cada uno de ustedes en los testimonios, en la vida, ¿no? Lo que Dios ha hecho en nosotros, y que este barrio va a conocer aún más a Jesús. Así que adelante, el Señor está con nosotros. Los amamos. Vamos a hablar por el pastor y amigo, hermano y amigo, compañero de tenis, exilio jugador de tenis. Ya me gana siempre, siempre. Cuando lo reconozco. Pero al margen de ser un excelente jugador, Silvio y yo le debemos mucho. En realidad se lo debemos al Señor. Pero estos hermanos maravillosos, este matrimonio maravilloso, fue la cobertura, la guía y la dirección de nuestras hijas cuando estaban en el grupo de adolescentes. La carga de ellos renunciando fin de semana tras fin de semana a todo lo personal. Nosotros lo hemos visto, no nos lo han contado con nuestros ojos, todo lo que han renunciado por el servicio al Señor, la carga por los jóvenes, los adolescentes y ahora por los mayores también. La verdad que quiero bendecirlos, quiero honrarlos delante de ustedes, a ambos y a su familia, un ejemplo de cómo debe ser la vida cristiana, con todos los avatares, con todas las luchas, y si han tenido pruebas, ellos son un fiel reflejo de las pruebas que podemos llegar a tener. Así que vamos extendiendo un mano y vamos a orar por ellos. Señor, estamos delante de tu presencia, gozosos, alegres. Y yo te quiero dar gracias, te queremos dar gracias por la vida del pastor Dani y de Vivi y de su familia. Te doy gracias, Señor, porque es incalculable el valor de lo que tú nos has dado, a mí en lo personal, a través de ellos, a lo largo de la vida. Y yo te quiero pedir, Señor, una no bendición, porque vos ya nos bendijiste con toda bendición espiritual del cielo. Yo te quiero pedir que ellos sigan encontrando el camino, el objetivo, la manera, que los uses con sabiduría, con entendimiento de cada situación, que los guardes así como has guardado, como has hecho un vallado alrededor de Vivi, cómo los has sostenido en este tiempo, Señor, y los has sacado en victoria. Señor, ahora sabemos que tú los has traído acá por algo y queremos pedirte que la palabra que vos tenés para nosotros el día de hoy cale profundo en nuestros corazones. Abrimos nuestros corazones para recibir con mansedumbre y humildad esta palabra. Los bendecimos. Amén. Bueno, gracias. Bueno, gloria a Dios. Menos mal que soy un poquito más alto que el púlpito, porque siempre en Suárez hicimos un púlpito también alto, como a la altura de Miguel, entonces cuando viene algún petizo se tiene que estar asomando. Bueno, un gusto estar entre ustedes, compartir algún don espiritual junto con ustedes. Me alegra ver algunos hermanos que no los veía hace tiempo, y también me alegra ver a gente que no conozco, porque eso siempre es bueno, porque eso nos da
nos da la idea de que hay algo vivo entre nosotros, de que el Espíritu Santo se mueve entre ustedes y que el Evangelio es dedicado en este lugar, en este barrio. Así que bueno, un gusto. Les quiero hablar sobre una persona muy importante que aparece en la palabra y que es muy importante en nuestros días. Les quiero hablar sobre el Espíritu Santo. No les voy a hablar sobre una persona de carne y hueso, sino alguien que tiene eternidad, que es poderoso, que es el que nos fortalece, es el que nos acompaña, y por sobre todas las cosas, hoy quisiera que muchos de nosotros nos conozcamos como alguien que puede estar cerca nuestro y ser hasta nuestro amigo. Así que primero en el libro de Tito hay un pasaje, Tito 3, del 5 al 6, dice la palabra: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, para que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por subrayen esto, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuando Pablo le escribe a Tito, le estaba hablando a un hombre entregado al Señor, lleno del Espíritu Santo, y le estaba hablando en medio de un contexto donde la gente que vivía en ese lugar tenía muy mala fama. Tenía fama de que eran los que vivían en ese lugar, eran mentirosos, hasta dice, es bastante fuerte, malas bestias, glotones, ociosos, gente, lo dice la palabra en el capítulo 1, versículo 12 del Tito. Pero los que habían recibido la gracia del Espíritu, los que habían conocido a Jesucristo, los que habían sido regenerados por el lavamiento de haber aceptado la gracia, haber sido inmersos en el Espíritu y lavados sus pecados, habían sido transformados también, como dice en este versículo, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual había derramado en las vidas de los que habían nacido de nuevo. O sea, se habían arrepentido de sus pecados, de su mala manera de vivir, y le decía Pablo en el capítulo 1, versículo 16, muchos de los que viven en este pueblo, en esta ciudad, y se profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero a estos que les estaba escribiendo habían sido lavados por la sangre de Cristo, habían sido renovados, sus vidas habían sido renovadas, y había venido el Espíritu Santo sobre ellos, y no solamente había venido sobre ellos, sino que dice, se derramó en ellos abundantemente. Otra característica del Espíritu Santo, lo hizo abundantemente en sus corazones. Así que les quiero hablar también sobre la renovación y la necesidad de ser renovados por el Espíritu Santo. La palabra habla, muchas veces usa la palabra derramamiento. En el libro de los Hechos vamos a encontrar
que el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que habían creído, sobre todos los que se habían arrepentido de sus pecados, sobre todos los que habían venido a Jesucristo. Y qué importante que es la obra del Espíritu Santo, ese derramamiento, porque en el plan de salvación, porque Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que virtiera su sangre, para que muriera por nuestros pecados, para que la resurrección de Jesucristo pudiese darnos vida nueva y pudiésemos ser lavados de nuestros pecados y ser nuevas criaturas. Pero la cosa no terminó con la resurrección de Jesucristo, sino que Jesús dijo: yo les voy a enviar a alguien que me va a ayudar. Y esa obra del Espíritu Santo completa la obra de Jesucristo. Por eso es tan importante la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas y entre nosotros. Porque completa la obra de Dios, completa el plan de Dios para el hombre. El Espíritu Santo, Dios mismo, habitando entre nosotros y en nosotros. Es algo que cuando lo hablamos con alguien que quiere intelectualizarlo o razonarlo, es una locura, ¿no? Dios habitando en medio nuestro y Dios habitando en nosotros. El Evangelio de Jesucristo es por fe y es locura para aquel que no, para aquel que se pierde, pero es poder de Dios, es la dunamis de Dios, el poder del Espíritu, es el poder de Dios para todo aquel que le cree. Amén. Así que si estás en eso de que los que le creen, levanta tu mano. Amén. Yo creo. Amén. Yo te creo, Señor, porque ese es un paso importante para decir: yo necesito de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Y todos necesitamos esa renovación, porque la renovación del Espíritu no se produce una sola vez. La renovación del Espíritu es constante. Una vez que vine a Jesucristo, que puse mi fe en Él, que me puse bajo el señorío de Jesucristo, la renovación del Espíritu es constante en mi vida. Y me anima a leer que estos que vivían en Creta y tenían tan mala fama en esa ciudad, había pueblo de Dios ahí, había gente que había sido lavada por la sangre de Jesús y el Espíritu Santo les estaba transformando. Y eso nos anima a nosotros para creer que Él puede hacer la obra en nosotros todos los días, cuando nosotros te creemos, cuando nosotros nos disponemos. La palabra en 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. 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 Donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu Santo, ahí hay verdadera libertad. Por eso es que es tan importante tener una relación profunda con el Espíritu Santo, porque donde Él está, allí hay verdadera libertad. Ahí donde vos te muevas, donde nosotros nos movamos, en nuestra familia, en nuestras vidas, si el Espíritu Santo está, ¿qué hay? Libertad. Hay libertad. Si el Espíritu Santo está, ¿qué hay? Libertad. Amén. Hay libertad. Y la libertad es algo que el hombre busca, esa libertad de la opresión al pecado, de la opresión a todo lo que Satanás ofrece, la libertad al pecado, la libertad de ser oprimido, de las angustias, de como hoy oraba una hermana: tú me libraste de la depresión, de la angustia. Esa es la libertad verdadera, la que trae el Espíritu Santo. Por eso Él dice: donde está
porque el Señor es el Espíritu. Él es el que gobierna. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, los que creímos, los que nos rendimos ante Jesucristo y los que fuimos llenos del Espíritu Santo, donde vino a morar el Espíritu Santo, dice, con cara, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si hay una forma de ser transformados en mi vida, en mi carácter, en todo lo que me angustia, en lo que me pesa, en mis dificultades, si hay una forma que es efectiva, si hay algo que realmente trae libertad y me transforma, es el poder del Espíritu Santo. Porque dice, somos transformados, no de cualquier manera, sino de gloria en gloria, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, el que lo hace es el Espíritu mismo, es el que envió el Señor para ayudarnos. Jesús dijo, les voy a enviar a alguien que dice, yo me voy, pero les envío a alguien que va a ser su paracletos, la palabra que utilizó Jesús. Y paracleto quiere decir alguien que va al lado mío, alguien que me acompaña, alguien que me ayuda. Eso lo estábamos hablando en un grupo pequeño la semana pasada cuando fuimos con mi esposa, de hermanos que tenían sed de aprender más de Dios, más del Espíritu Santo, y algunas preguntas nos hacían y yo les contaba, miren, el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos, fue enviado para consolarnos, para fortalecernos. Si no, Jesús hubiese dicho, les envío el Espíritu Santo para que sea condenado, les envío el Espíritu Santo para que Él les esté marcando todo el tiempo lo malo que somos. No, Jesús dijo, les envío el Espíritu Santo para que los ayude, para que vaya con ustedes todos los días, cada día caminando con el Espíritu. Y esa es la forma en que debemos vivir cuando nosotros le creemos a Él. Les voy contando cosas que tienen que ver con el Espíritu, para que en el corazón de ustedes comience a arder por buscar más de Él. Les dije recién que estos a quienes había escrito Pablo, y muchos de los que les escribe a los corintios, a los de Efeso, a los de Éfeso, a los de Creta, todos habían sido transformados de una mala manera de vivir. Todos habían sido transformados por el poder del Espíritu, el que lavó sus corazones, el que lavó de pecado, es Jesucristo. Pero el Espíritu Santo vino para ayudarlos, para fortalecerlos, para que puedan caminar esa vida tan gloriosa que es la vida en Cristo. Y testimonios tenemos muchísimo de lo que puede hacer el Espíritu Santo. En el principio del libro de los Hechos, si quiere lo puedo buscar, es muy conocido lo que sucedió. Si no lo conoces, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en el primer tiempo, cuando Jesús ascendió a los cielos y envió el Espíritu. Le dijo a sus discípulos, quédense orando, quédense buscando, porque les voy a enviar la promesa del Padre. Y les voy a enviar el Espíritu Santo. Y ese Paracletos, el Espíritu Santo, utiliza la palabra que lo iba a derramar. Entonces en el versículo 17 del capítulo 2 dice alguna palabra profética que había venido del profeta Joel.
En los postreros días dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. Ellos van a profetizar, vuestros jóvenes van a ver visiones, los ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu. Fue tremendo esto, lo conocemos muy bien porque muchas veces se predica sobre el derramamiento del Espíritu Santo, pero leyendo los salmos de David en un momento dice, no quite de mí tu Santo Espíritu, anhela mi alma estar en tu presencia. Esto que anhelaba David, que era tener el Espíritu Santo dentro de él permanentemente, era lo que nosotros podemos vivir cuando por fe le creemos a Él y cuando cuidamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es glorioso. David, un hombre que lo tomamos como ejemplo para vencer en las batallas, en la adoración, en la alabanza, era un hombre que deseaba la presencia del Espíritu Santo en él. Y nosotros tenemos el privilegio de gozarlo por gracia, porque como leímos al principio en la carta a Tito, dice que esto fue por gracia. Nadie lo merece. Nadie merece que Jesús haya muerto por sus pecados, ni siquiera que haya sido derramado el Espíritu Santo. Esto es por gracia y por fe. Hay que tener en cuenta de que lo que el Señor hizo, la misericordia de Dios fue tan grande que dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté en ustedes. Y esa llenura del Espíritu Santo les va a hacer libres, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que ellos estaban expectantes y recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la función también de traer poder para hacer la obra, al traer poder a la iglesia para hacer la obra. Todos los que hemos recibido el Espíritu Santo y hemos sido bautizados en el Espíritu, tenemos ese poder para evangelizar, para hablar de Jesucristo, para que el Espíritu Santo nos acompañe con señales, con prodigios, con milagros, porque el que lo hace es Él. Nosotros somos un instrumento, vamos y Él obra. Los discípulos decían, Señor, danos de nuevo, danos valentía para predicar el Evangelio, mientras tú extiendes tu mano. ¿Quién era ese que extendía la mano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una forma de que nosotros lo entendamos, extiende su mano para sanar, para liberar, para consolar, para sanar heridas. Cuando nosotros nos movemos creyéndole al Señor, el Espíritu Santo nos respalda. Así que el Espíritu Santo impartió poder desde lo alto para que la iglesia esté equipada con todos los dones que tiene el Espíritu y hacer la obra evangelística, o sea, continuar con la obra que el Señor nos encomendó. Así que si tenías alguna duda de que podés ser útil para el Señor, empezá a creerle a Él, porque tenés el respaldo del Espíritu Santo. Solamente el Señor te dice, hacelo con fe y yo te voy a respaldar. Les envié el Paracletos, el que va con ustedes, el que camina al lado. Imagínate caminando abrazado de la mano del mismo Dios. Él va con nosotros. Nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Él muy amorosamente muchas veces nos va a guiar
Y otra de las funciones del Espíritu Santo es la de ser nuestro guía, el que nos guía, el que nos muestra el camino por donde debemos andar. Si vos no sabés qué decisiones tomar, si no sabés cómo caminar, cómo hacer las cosas, pedile al Espíritu Santo que Él te guíe, porque Él tiene esa capacidad de guiarnos. Hay que escuchar su voz solamente. Muchas veces nosotros estamos distraídos o nuestros oídos están tapados para escuchar al Espíritu Santo. Pero cuando abrimos nuestro oído espiritual para escucharle, Él nos guía. Amén. Él anhela guiar nuestras vidas. Fue enviado por el Padre para eso. El Espíritu Santo es un caballero, nunca te va a obligar. No es un dictador, no es alguien que te va a obligar a hacer las cosas. Él te va a guiar a toda verdad. Jesús lo dijo. Él les envió el Paracletos, Él los va a guiar a toda verdad. Solamente hay que prestarle atención y hay que obedecer la voz del Espíritu. Y Él amorosamente nos va a ir guiando en cada situación, en cada paso que demos. Aunque veamos que el panorama es muy oscuro, que no sabemos qué decisión tomar, el Espíritu Santo le encanta que nosotros vayamos y digamos, Señor, para mí esto es imposible. Porque Él es el Dios de los imposibles. Entonces Él le encanta ir al lado nuestro y mostrarnos que la realidad espiritual, vista con los ojos de Dios, es muy diferente a la que nosotros podemos ver. Le encanta abrirnos los ojos y que nosotros podamos ver quién es nuestro Dios. El Espíritu Santo nos guía a Jesucristo. Si hay alguien que pudo venir a Jesucristo es por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo en algún momento tocó nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos abrió los ojos. Y como dice en 2 Corintios también, que muchos que estaban cegados por el Dios de este siglo, les fueron sacadas las vendas para que vean a Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu acompañando a la iglesia, porque la misión de predicar el Evangelio, de hacer conocer el nombre de Jesús, de traer la palabra de Dios a los que están bajo el yugo de Satanás, es la misión de la iglesia. Pero la misión del Espíritu Santo es acompañarnos en esa misión. Así que cuando nosotros nos dejamos guiar, Él realmente nos guía. ¿Lo crees? Amén, amén. Amén. El Espíritu Santo, dice la palabra, nos anhela celosamente. Eso lo dice el apóstol Santiago. Les estaba diciendo a algunos hermanos que estaban mirando ya las cosas del mundo como más atractivas. Y les dice, hermanos, ¿ustedes no saben que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? ¿Escucharon alguna vez esa palabra? ¿Puede algo que no es una persona, que solamente sea un poder, que sea solamente poder de Dios, un fuego, un viento, anhelarnos celosamente? ¿Puede? No, porque es un sentimiento. El anhelo es un sentimiento. Y Él anhela nuestras vidas. Él anhela poder ser nuestro compañero. Él anhela poder guiarnos a Cristo. Él anhela poder vivir en nosotros. Así que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se contrista o se alegra también. Se contrista cuando nosotros le desobedecemos a Dios, cuando nosotros pecamos, y se alegra cuando nosotros vivimos una vida consagrada a Dios. El Espíritu Santo, todo esto lo dice la palabra, pero si leyera todos los versículos estaríamos haciendo un estudio bíblico pero créanme todos, está basado en todo lo que dice la palabra. El Espíritu Santo les habló a los apóstoles. En el libro de los Hechos se la pasa hablándoles. Le dice a Pablo, acá no vayas.
acá anda, le dice a un grupo de hermanos, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que nos encomendé. ¿Puede alguien que no es una persona o algo que no es una persona hablarles a los hombres? No. Así que estamos hablando de la persona más importante que tenemos entre nosotros. El que nos habla, el que nos guía, el que nos lleva a la verdad, el que nos acompaña en la obra, el que nos acompaña en la vida cotidiana. El Espíritu Santo en el libro de los Hechos lo vemos hablando, compartiendo la visión de Dios para los hombres, revelando a Jesucristo. Si nosotros podemos adorar a Jesucristo, es por el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. Y que cuán importante es la persona del Espíritu Santo, cuán importante es escucharlo, cuán importante es prestar atención a que es Dios entre nosotros. Al Espíritu Santo el Espíritu Santo se lo llama el Espíritu de verdad. 1 Juan 5:6. ¿Están siguiendo o estoy...? Sí. Atentos. Bueno. 1 Juan. Juan habló muchísimo sobre el Espíritu Santo. Estaba hablando Juan sobre Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de que Jesucristo vino en carne, o sea, Dios hecho hombre, porque el Espíritu es la verdad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? O sea, el Espíritu Santo nos revela la verdad porque Él es la verdad. Siempre decimos Jesús es la verdad, el camino, la vida. Y el Espíritu Santo es la verdad. Por eso Él nos lleva a la verdad. Por eso Él nos revela a Jesucristo. Por eso Él puede revelarnos la palabra de Dios. En este grupo pequeño que les comento me preguntaban, ¿y cómo hay algunas cosas que son difíciles de creer? Es el Espíritu Santo el que nos revela, el que saca el velo de la incredulidad. Él nos revela la verdad de Dios, porque el Espíritu es la verdad. Amén. 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 Zacarías, el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento llama al Espíritu, el Espíritu de gracia, iba a venir sobre nosotros, Espíritu de gracia y de oración. Primero, la gracia es un favor inmerecido. El Espíritu Santo vino para que sea derramada sobre mi vida la gracia de Dios, ese favor inmerecido, de que ser perdonado mis pecados, lavado con la sangre de Jesucristo, hecho una nueva persona, ser transformado todos los días. Eso es gracia de Dios. Y el Espíritu Santo vino para ser ese instrumento de transformación en nuestras vidas, el Espíritu de gracia. Y David dice, voy a derramar sobre ustedes espíritu de oración y de súplica. Si hay alguien que puede llevarnos al Señor, a hablar con Dios, es el Espíritu Santo que mora en medio nuestro y en nosotros, ¿no? Por eso dice que cuando hablamos, que cuando oramos, el Espíritu Santo se comunica con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo hace que nuestra oración, que es imperfecta, pueda llegar al trono de Dios y ser escuchada. Tremendo, hermano. Esa es la obra del Espíritu Santo, es espíritu de gracia y espíritu de oración. Efesios 1:17 dice que iba a ser derramado sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación.
En Romanos 8:15, muy interesante, que yo creo que ustedes lo conocen, pero lo vamos a leer. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Había un predicador del siglo XVII que se metía en los lugares donde estaban los borrachos, en las cantinas donde estaban las prostitutas. En un libro que leí sobre los generales de Dios, se llaman, que eran guiados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio, y Dios hacía milagros tremendos a través de la vida de estos hombres. Y él, la premisa que tenía es esto: todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Así que si hay una forma de conocer si estoy en el camino del Señor, es cuando soy guiado por el Espíritu Santo. Si querés conocer a alguien y decir, este es un hijo de Dios, aparte de muchas características, ¿no? Del amor, del amor de Cristo derramado, de cómo se ama, dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una característica fundamental para el Hijo de Dios, el ser guiado por el Espíritu Santo. El libro de Efesios habla de que el Espíritu Santo es un espíritu de adopción. El Espíritu Santo tiene esa capacidad de adoptarnos, de amarnos, de recibirnos, de abrazarnos. Y dice, por el cual nosotros podemos clamar a Dios, ¿qué? Abba Padre. Si le podemos decir Padre a Dios, es por el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo fue derramado en nuestras vidas y nos podemos comunicar con el Señor como nuestro papá. El Espíritu Santo lo hace, porque es espíritu de adopción. Y el espíritu de adopción es una obra de amor, es una obra de misericordia, es una obra donde siempre decimos, el Señor eligió adoptarnos, ¿no? Es una obra de amor. Y este es el Espíritu Santo, tiene esa característica. Cuando hables con el Señor, cuando hables con el Espíritu Santo, agradecele, gracias por ser espíritu de adopción, por ser el que me adoptó, porque ese es el Espíritu de Dios. Él nos adoptó sin merecerlo, nos abrazó, nos trajo a su familia, y por el cual nosotros hoy podemos decirle Abba Padre. Juan 14 habla de lo que les dije, el ayudador. Y en Hechos, como dijimos, se habla del Espíritu Santo como la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la promesa. Hay muchas promesas en la palabra, ¿no? Siempre me gusta decir muchas promesas para nuestras vidas. Y son de bendición. Pero esto se presenta como la promesa. Es la promesa con mayúsculas. Yo les voy a enviar la promesa del Padre, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, morando en nuestras vidas. El Espíritu Santo es un don, es un regalo, como dijimos. Por eso se le dice el don del Espíritu Santo. Y por eso Pablo a Timoteo le dice, aviva el fuego del don de Dios, el regalo de Dios que puso en tu vida. Porque no lo mereces, pero está ahí y hay que avivar ese fuego. Tenemos que desear la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que amar, obedecer a Dios. Tenemos que amar a Dios, adorarle, alabarle. Porque ese fuego está en nosotros. El tema que es nuestra responsabilidad avivarlo. Y que ese viento, ese oxígeno que también viene del Espíritu, se encienda
y que nosotros podamos vivir una vida lleno de ese fuego, de esa pasión por vivir para Cristo y para vivir para Dios. Amén. Amén. Cuando dice la palabra que somos llenos del Espíritu Santo, tantas veces en los Hechos dice que fueron llenos del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo, si nosotros no estamos llenos, se achica, porque el Espíritu Santo es inmenso, es Dios mismo, abarca todo el universo. Es que nosotros no le estamos dando el lugar que merece. Y eso quiere decir que nosotros nos hemos vaciado muchas veces de la presencia del Espíritu, de las características del Espíritu, y no le hemos dado lugar. Pero cuando nos arrepentimos, nos volvemos a Dios y queremos andar como Él nos manda, el Espíritu Santo empieza a ese oxígeno, ese fuego, esa presencia del Espíritu Santo nos empieza a inundar de tal manera que ya vivimos inmersos en esa presencia del Espíritu, y ya, como dice la palabra, no nos conocen como nosotros, como al viejo Daniel, nos conocen como alguien nuevo, alguien que está lleno de la presencia de Dios, alguien que ha sido transformado por Él. ¿Querés vivir de esa manera? Amén. 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 Yo quiero vivir de esa manera, que sea conocido no por el viejo Daniel, sino por el nuevo Daniel, hecho en Cristo, lleno de la presencia del Espíritu. Hay una necesidad de volver a la senda del Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, como dijimos, es una característica de los hijos de Dios, el ser guiados por Él, andar por el Espíritu. Habla en la carta a los Gálatas, anden por el Espíritu. No solamente quédense con haber recibido el Espíritu Santo, sino anden en el Espíritu, caminen con el Espíritu Santo que vino para estar con ustedes. Aviven el fuego del Espíritu Santo. Crean todo aquel que no ha venido a Cristo. Hay que predicarle el Evangelio, porque cuando nosotros por la fe nos sometemos a Jesucristo, Jesús prometió, cuando Jesús promete lo cumple, que esos ríos de agua viva iban a correr por dentro nuestro. Y dijo después, esto les hablaba hablándoles del Espíritu Santo. O sea que la fe en Jesucristo, creerle a Él en cada momento de nuestras vidas, nos lleva a que los ríos del Espíritu corran por nosotros. Nos hace una fuerza imparable. Imagínense la iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia llena del Espíritu Santo transforma ciudades, transforma lugares, transforma familias, transforma vidas completas, transforma a los que nosotros diríamos, no, ese no va a cambiar nunca, ¿no? Porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Cuando uno se dispone, uno dispone su voluntad, el Espíritu de Dios obra con poder. Las iglesias, como dijimos, dice la palabra, eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Y en Efesios también habla de que somos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu. Fíjense todo lo que la palabra habla sobre el Espíritu. Si querés ser fortalecido, vivir una vida llena del Señor, fortalecida, donde no te caigas por las circunstancias, decirle, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, me vuelvo a ti, quiero que mi vida sea dedicada a vos, Señor. Me arrepiento si hay algo en lo que hice mal, lo que hablé mal, actué mal, limpiame de ese pecado y quiero ser lleno nuevamente del Espíritu Santo. Y como iglesia, las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu. Por eso en el libro de los Hechos vemos tantos milagros, tantas señales, porque las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu. Así que te animo, para ir terminando, tener una renovación en el Espíritu.
un nuevo tiempo con Él. No importa si lo conociste hace 20, 30 años o lo conociste ayer al Señor. La renovación del Espíritu tiene que venir a nuestras vidas. Amén. 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 Porque lo necesitamos. Te animo a tener un nuevo tiempo con Él, a conocerlo más, a hablar con el Señor, a aprender de Él, a dejar ser transformado por Él. El Espíritu Santo puede traer el gozo que tan necesitamos. Él es el único que puede traer el gozo verdadero. El gozo del Señor, que dice la palabra, es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y solamente lo puede traer el Espíritu Santo. El mundo puede traer alegrías que son poco duraderas. Y el que experimentó vivir en el mundo lo sabe. Puede durar un tiempo nada más, pero después la angustia vuelve. Vuelve el temor, vuelve la acusación de Satanás. Pero el Espíritu Santo es nuestra verdadera fortaleza. Amén. Y Él tiene la capacidad, porque es el Espíritu de Dios, de poder librarnos de toda atadura. Así que, Señor, hoy te damos toda la gloria. Gracias por estar en medio nuestro, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor, tú estás ahora encendiendo nuestros corazones para buscarte más. Ese anhelo que está viniendo a tu corazón no es un anhelo humano, lo está trayendo el Espíritu Santo, de buscar más de su presencia. Señor, damos gracias porque con tanta misericordia te acercaste a nosotros. Nos lavaste de nuestros pecados por la fe y enviaste al Espíritu Santo, este compañero, este ayudador, este que consuela, que puede hacer que las cadenas se rompan. Te damos gracias porque el Espíritu Santo está en medio nuestro. Tú, Señor, estás revelando ahora. Te estás revelando ahora las cosas que te parecían que no las podías entender. El Espíritu Santo las está revelando sobrenaturalmente. El Espíritu Santo sopla sobre nosotros. Trae, Señor, sobre todo aquel que está anhelando más de tu presencia, ese renuevo del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Mientras Marcelo nos ministra con la música, te invito a que empieces a buscar más de Él y que de este encuentro no te vayas igual, sino te vayas renovado, te vayas lleno del Espíritu, te vayas habiendo conocido la persona más hermosa, más importante que está entre nosotros, que es el Espíritu de Dios. Dios sanas tú en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, Espíritu
fluye, Espíritu fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu. Fluye, Espíritu, fluye, vida. Señor, haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu. Haz lo que quieras hacer en mi vida, Señor. Yo me ofrezco para que me uses como quieras, Señor. Fluye, Espíritu. Sí, Señor. Fluye en medio nuestro, Señor. Fluye, Espíritu. Nos conoces, fluye en medio nuestro, Señor. Como dije antes, el Espíritu Santo nunca te va a olvidar. Él es un caballero, es una persona amorosa, pero Él está inquietando los corazones para volverse a Él. Yo te invito que si vos hoy quieres ser transformado por el Espíritu Santo, por la imagen de Jesucristo, pases adelante. Si es tu anhelo ser transformado a su imagen, da un paso de fe para ser ministrado por el Espíritu Santo, decirle: yo quiero ser transformado. Y si a otro dice: yo quiero volver a ser renovado por el Espíritu Santo. Y el Señor te está inquietando en el corazón. Te invito también a que des un paso de fe para que el Espíritu Santo te ministre. Otros tienen anhelos espirituales, anhelos que van trayendo el Espíritu Santo, que están anhelando que sus vidas sean utilizadas por Él en fe. Así que te invito también a dar ese paso de fe, decir: yo quiero ser hoy ministrado. Te invito a pasar adelante para que hoy seamos ministrados por el Espíritu Santo.